Gracias, presidente. Quiero ocupar el minuto que me queda para, por su intermedio, decirle al señor Núñez, al señor senador Núñez, que yo no fui el que me llevé a la Universidad Arce para la casa, si recuerda usted, dejando a miles de estudiantes que habían pagado sus matrículas, dejándolos en la calle, sin poder seguir estudiando. Ese es el economista que tenemos al frente. Está en la Comisión de Hacienda de este Senado. Le debería dar vergüenza a todos los senadores tenerlo en la Comisión de Hacienda, porque si hay algo que no sabe es de economía, sí sabe de hacer quebrar empresas. Gracias, presidenta. Presidenta, saludarla, por su intermedio también a los ministros que están acá en la sala y subsecretarias, subsecretario. Bueno, lo primero es que obviamente tenemos el deber de ir al debate en lo específico, pero yo creo que en el debate de la comisión, me imagino que posteriormente el ministro se va a referir a eso, hay puntos que él señaló que es relevante discutir. Él dijo que esto se da en un contexto de un término que me pareció más prudente que el anterior que escuchamos, que era la quiebra del Estado. El ministro dijo que eso no compartía esos términos y que esto se da en un contexto de estrechez fiscal. Podemos discutir qué es lo que ha pasado con las finanzas públicas en el último periodo, la desviación de la meta que había de balance estructural, el endeudamiento que el año 2025 bajó comparado con el año 2024, pero que es un endeudamiento que es todavía relevante para el país, pero lo que nosotros no podemos dejar de decir acá en la sala del Senado es que el Estado de Chile tiene liquidez, tiene los recursos del Fondo de Estabilización Económico-Social del FES, que corresponde a los fondos soberanos, y que es la cifra de 3.912 millones de dólares. Entonces esto es importante decirlo, porque cuando dicen no hay plata y el Estado no tiene un peso al cual recurrir para resolver o solventar emergencia, eso no es verdad. Hay recursos, podemos discutir si será para esta crisis o para otra donde hay que ocuparlo. Por supuesto, hay que discutirlo, alguien podrá pensar, no es este el minuto porque pueden haber cosas más graves. Yo no sé qué puede ser más grave que lo que está viviendo hoy día la familia chilena, cuando va a tener un impacto en su presupuesto de esta envergadura. Por lo tanto, me parece a mí que eso es algo relevante señalar. El segundo punto que también es relevante señalar es que esta discusión no es solo el traspaso del costo del alza de los combustibles a la gente, que ya es tremendamente relevante. Acá también hay dos anuncios más que nosotros tenemos que hacernos cargo como Parlamento. Primero, el anuncio que ha hecho el ministro de Hacienda de un ajuste al 3% del presupuesto del año 2026, para así llegar a un ajuste durante este año de 4.000 millones de dólares. Reducción del conjunto del presupuesto del Estado, incluyendo, escuchen bien, incluyendo Contraloría, Ministerio Público y las policías. Yo creo que eso es algo bien discutible. Lo veremos después si es constitucional o no y si hay facultades para que por decreto se rebaje el presupuesto de órganos autónomos constitucionalmente con el Ministerio Público o la Contraloría. Pero no es el debate, yo lo señalo porque es parte del contexto. Y por último, tampoco vamos a dejar de lado el anuncio que tenemos, que el día 1 de abril van a entrar esta propuesta de 40 medidas de reconstrucción, que en la práctica tiene un gran impacto porque lo que es una contrarreforma tributaria, donde hay dos medidas, solo dos medidas que tienen como efecto la rebaja importante de los ingresos del Estado en forma permanente. Rebaja el impuesto de primera categoría del 27 al 23, 1.858 millones de dólares. Reintegración del sistema tributario, 965 millones de dólares. Total, 2.823 millones de dólares menos al año que el Estado en régimen dejaría de recibir. Entonces, claro, en ese contexto uno se pregunta, ¿el Estado no tiene recursos en Chile? ¿No hay nada más que hacer que traspasarle el costo de esta alza a las familias? ¿O le decimos a la gente que no hay plata, pero le estamos rebajando los impuestos a las grandes empresas, a los grupos económicos del país, a los súper ricos? Y eso, por supuesto que es algo que nos preocupa y que va en la línea contraria a lo que uno esperaría que se hiciera. En particular, señora Presidenta, en el debate de la comisión quedaron pendientes algunas respuestas. Yo espero que después haya una intervención del ministro por su intermedio que pueda particularizar. Yo necesito saber por qué se pone un bono o una ayuda económica mensual de 100.000 pesos a los taxistas colectivos, a los transportistas escolares. No es que yo esté cuestionando que se le dé la ayuda, lo que uno se pregunta es ¿por qué se llegó a ese monto? Porque conmigo se comunicó el presidente de la Asociación de Transportistas Escolares de Ovalle, él hizo su cálculo y nos dijo que
según ese cálculo, los 100.000 pesos no alcanzan a paliar el alza. Ahora, si el tema es que no había más recursos, o se dijo no había más recursos y así se repartió, bueno, es bueno saberlo. Si hay un cálculo técnico que Hacienda hizo y que llegó a la conclusión que por eso son 100.000 pesos, también requerimos saberlo. Entonces, me gustaría que pudiera responderse, porque nosotros consideramos que ese monto es insuficiente y debería aumentarse. Y por último, ya que se están acabando los 7 minutos, hay un tema que yo lamento mucho que no se haya podido terminar de discutir en la comisión. Yo creo que esto los involucra al 80% de los presentes aquí en la sala. Entonces les pido que también se hagan responsables de esta situación. El ministro nos informó, yo agradezco la transparencia, que en este proyecto de ley no iba incluido los fondos que van para paliar o congelar el alza del pasaje del transporte público en regiones. Nos señaló que eso lo iba a hacer él vía decreto y que iba a seguir el mecanismo de la ley espejo. Es decir, por cada peso que inyecte para congelar el valor del pasaje en el Transantiago, se iba a inyectar la misma cantidad de recursos a regiones. Por supuesto, lo que nos está diciendo es lo que establece la ley. No es que uno tenga la voluntad de hacerlo o no hacerlo, está obligado a cumplirlo. El problema que tenemos es que en la mayoría de las regiones de Chile el transporte regulado es una cantidad acotada de líneas de buses. Y, por ejemplo, en la región de Coquimbo, entre La Serena y Coquimbo solamente tenemos 2 recorridos regulados. El otro 80% puede alzar el pasaje mañana. Y los recursos que se usen para el Transantiago, distribuidos en el resto de las regiones del país, no son suficientes para asegurar un compromiso de lo que se dijo públicamente, que era congelar el valor del pasaje en todo el país, no solo en la región metropolitana. ¿Cuál es el punto, Presidenta? Y le pido 1 minuto más del comité, por favor, y termino. ¿Cuál es el punto sobre esto? Que más encima, esos recursos que del Transantiago, por ley espejo, irían a regiones, tampoco dispone de ellos el gobierno central ni el ministerio, porque son los GORE quienes los administran a través del FAR. Y aquí tengo, Presidenta, la declaración de la Asociación de Gobernadores de Chile, diciendo, a Gorechi, diciendo que ellos exigen que las platas sean platas extraordinarias del Ministerio de Transporte, no por ley espejo. Entonces, aquí lo que tenemos que decirle al país es la realidad de lo que va a ocurrir en las regiones. Tenemos el riesgo que, una vez votado este proyecto de ley, mañana, el próximo lunes, en 1 semana más, en 2 semanas más, suba el valor del pasaje. Y los senadores y la senadora acá presentes, ¿cómo vamos a quedar? ¿Cómo vamos a quedar ante la gente? ¿Cómo que mentimos? Entonces yo pido que sobre este punto, ya que nos viene en el proyecto de ley, esto se va a hacer por decreto, haya ahora un compromiso político del Ejecutivo cómo vamos a abordar este problema. Porque es un tema sentido, tremendamente sentido. Y si nos dicen que, como explicó el ministro, la benzina en realidad la usan los sectores de mayores ingresos y por lo tanto lo que al gobierno le preocupa es no perjudicar a los trabajadores que andan en el transporte público, yo le quiero decir que hoy día, vamos a salir de esta sesión, si votamos esto tal cual, con la incertidumbre absoluta y con la certeza que en regiones a esos que usan el transporte público porque termino el tiro, a esos que usan el transporte público porque no tienen auto, les va a subir el valor del pasaje a la micro y por su intermedio, y eso también afecta, senador Urrutia, a la región del Maule. Muchas gracias, Presidenta, he dicho. Gracias, senador. Gracias, Presidenta. Saludar a los señores ministros, los subsecretarios, y decir, Presidenta, que los países cuando olvidan su historia tienden a repetirla. Y los que somos mayores tenemos la obligación de recordarles o contarles, digamos, a los menores de uno lo que pasó en el pasado. Y por eso quiero retrotraerme 52 años atrás, que ocurrió algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy día. Hace 52 años atrás, en 1974, unos meses después del pronunciamiento militar, donde el glorioso gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile empezaron a ejercer el poder. Tuvieron que tomar una medida fuertísima a los primeros meses del año 1974, porque el país estaba absolutamente destrozado. El peor gobierno de la historia de Chile
desde su independencia hasta la fecha, el gobierno de Allende había destruido Chile completo. Y por lo tanto el país estaba completamente en el suelo. Y entre las medidas que se tuvo que tomar fue una alza tremenda de los combustibles. Y eso fue lo que llevó el año 74. Pasaron los años y hace 4 años atrás asume de presidente el expresidente Gabriel Boric y dice que él quiere ser la continuación del gobierno de Allende. Lo declaró él, no lo he declarado yo. Y quiero decirle que lo hizo bastante bien, porque saquearon y robaron hasta decir basta y dejaron el país en el suelo, absolutamente en el suelo. Dejaron el país no solo sin plata, sino que además pensaron que el gobierno era una especie de botín. Entonces, como era un botín, había que ir a sacar y a llevarse todo este botín para la casa. Pero como el botín fue poco, empezaron a pedir plata para afuera, a otros países. Empezaron a pedir préstamos para seguir robando, para seguir saqueando. Que eso fue lo que hicieron y que finalmente nos llevó a la situación tremenda que está viviendo hoy día nuestro país, que no tiene un peso para poder precisamente paliar esta salsa gigantesca de los combustibles. Por eso yo quise hacer un recordatorio, porque una cosa lleva a la otra. Cuando gobierna la izquierda, y sobre todo la extrema izquierda, lo único que hace es destruir. Nunca ha construido, lo único que han hecho es destruir. Y esto que nos está ocurriendo hoy día es culpa de ustedes, de muchos de ustedes que fueron parte del gobierno pasado. Fueron parte de ese gobierno que destruyó total y absolutamente la economía en Chile. Y hoy día llegó un gobierno con pantalones, con carácter, que se atreve a tomar decisiones, y gracias a eso precisamente esperamos que de aquí, en el corto plazo, nuestro país vuelva a levantar cabeza y vuelva a ser ese país de progreso que debió ser siempre. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. ¿Reglamento? Senador Núñez. Sí, pido que se borre del acta las palabras del personaje Urrutia en que alude a un delito cometido por personas del gobierno anterior sin prueba. Gracias, presidente. Gracias, senador. Esa es la opinión del senador Urrutia, senador, y usted en la próxima sesión tiene, si se vio afectado, derecho por reglamento a hacer uso de la palabra. ¿Cómo has tratado él de dictadura, de ladrones? Pero tú has tratado de ladrones, de dictadura. ¿Le quedan minutos? Sí, al comité le quedan minutos. Sí. Puede ocupar el minuto que le queda. Gracias, presidente. Quiero ocupar el minuto que me queda para, por su intermedio, decirle al señor Núñez, al señor senador Núñez, que yo no fui el que me llevé a la Universidad Arce para la casa, si recuerda usted, dejando a miles de estudiantes que habían pagado sus matrículas, dejándolos en la calle, sin poder seguir estudiando. Ese es el economista que tenemos al frente. Está en la Comisión de Hacienda de este Senado. Le debería dar vergüenza a todos los senadores tenerlo en la Comisión de Hacienda, porque si hay algo que no sabe es de economía, sí sabe de hacer quebrar empresas. Gracias, presidenta.